Miss Avila, let me try one more time. Bring her out. If she don't come out in a second, could you go get a Miss Soroki? But I'd try to bring it back to the mainstream though. Maybe she doesn't know how to come out. Maybe she's not coming. She's still in. The interpreter can go into the breakout room and explain to her how to leave. Oh, she's on the way. She's on. Okay, all right. All right, this is the people versus Diana Romero, ticket number SP 1222519, count one, allowing unlicensed driver to drive. Good morning. Please say your names for the record, starting with the interpreter, Ms. Villarreal. Yes, good morning, Your Honor. Evelyn Villarreal, state certified court interpreter. Can you raise your right hand, Ms. Villarreal? Oh. Do you swear or affirm to interpret English to Spanish and Spanish to English to the best of your ability? Yes, I do, Your Honor. Your Honor, Pauline Soroki, you have the defendant. Su señoría, me llamo Pauline Saroki, estoy aquí representando a la acusada. Ms. Romero Avila, can you say your name, please? Y señora Romero Avila, por favor, diga su nombre. Diana Romero. Diana Romero. Your Honor, I did have an opportunity to discuss this matter with my client. She was interested in availing herself of the recommendation for a delayed sentence. Su señoría, yo tuve la oportunidad de hablar de este asunto con mi cliente. Ella quiere aprovecharse de la oportunidad de tener una sentencia aplazada. ¿Qué significa eso? And what does that mean? It means she goes ahead and admits a violation today, and then in 90 days, if she doesn't pick up any new cases and she pays the fine, it gets dismissed off her record. She's interpreter would like to clarify. The defendant does not understand what that means. Right. Mhm. I'm sorry, Mr. Roque, would you repeat that? So she would admit the violation today with the guilty plea. And then in 90 days, the ticket gets dismissed as if it never happened, if she pays the fines and doesn't get any new violations. Entonces, señora, lo que eso significa es que usted, si se declara culpable hoy, admite lo que ocurrió, entonces por 90 días no puede volver a meterse en algún otro lío, paga todos sus costos y multas, entonces 90 días queda desestimado. Está bien, aunque tenga yo licencia. Okay, even though I do have a license, She said she let her husband drive her car who didn't have a license. pero ella dijo que le dejó a su esposo manejar y él no tiene licencia de conducir. Sí, sí admito que lo dejé manejar, pero fue porque ese día no me sentía bien, pero por eso él decidió manejar por mí. Yes, I admitted that I let him drive, but it's because that day I was not feeling well. And so he thought that he should drive for me. Did she want to accept the plea offer or not? It's up to her. She can come back to a trial by judge or trial by jury. ¿Quiere usted aceptar esta oferta de culpabilidad o no? Tiene el derecho de tener un juicio con juez o juez y jurado. Es su decisión. No, sí lo voy a aceptar. Yes, I'm going to accept it. Raise your right hand, Ms. Romero Avila. Levante la mano derecha, señora Romero Avila. Other hand. La otra mano,
Do you swear or affirm to tell the whole truth and nothing but the truth? ¿Jura usted o declara solemnemente que va a decir la verdad, nada más que la verdad? Sí, Yes. Or you can put your hand down. Ya puede bajar la mano. You've had an opportunity to speak to Ms. Soroki, the attorney, in private about your case and your rights. Usted tuvo la oportunidad de hablar con la señora Saroki, su abogada defensora, con respecto al caso y sus derechos. sí, Yes. Has anyone threatened you, forced you, or promised you anything about you in exchange for your guilty plea today? Y alguien la ha forzado usted, ha forzado, ha tenido que, le ha ofrecido algo de valor para que usted se declare culpable hoy. no, No. You're pleading of your own free will. Y usted se está declarando culpable de su propia voluntad. sí, Yes. You're pleading guilty because you're actually guilty. Y usted se está declarando culpable porque de hecho es culpable. sí, Yes. You understand that by pleading guilty, you're waiving your right to trial? Y comprende usted que al declararse culpable, usted está renunciando su derecho de tener un juicio. sí, Yes. And knowing that you're waiving your right to trial, you still wish to continue with your guilty plea? Y reconociendo que usted está renunciando su derecho de tener un juicio, ¿usted aún quiere continuar con su declaración de culpable? sí, Yes. Okay, I'm going to direct your attention to the date of July 4th, 2021 at 4:20 p.m. Así que entonces le dirijo la atención a la fecha del 4 de julio del 2021 a las 4:20 de la tarde. On that Sí. date and time, were Yes. you at or near I'm sorry, on that date and time, were you the owner of a 2008 Cadillac vehicle? Y en ese día, en ese momento, ¿era usted la dueña de un vehículo Cadillac del 2008? sí, Yes. And did you allow an unlicensed driver to drive that vehicle on that date and time? Y en ese día, en ese momento, ¿usted le permitió a una persona sin licencia a conducir ese vehículo? sí, Yes. And that vehicle was stopped in the city of Detroit? Y él fue parado dentro de la ciudad de Detroit? sí, Yes. You're satisfied, Ms. Soroki? Satisfied, Your Honor. ¿Está usted satisfecha con lo que se ha dicho, señora Saroki? Satisfecha, su señoría. Court is also satisfied and will proceed to sentencing. La corte también queda satisfecha y ahora va a proceder para imponer la sentencia. So there's going to be a $200 fine. You Hay have una- 3 months, I'm sorry, you have 3 No. months to pay the fine. And when we come back, if you pay the fine and you haven't gotten any more tickets, this will be dismissed. Entonces, las multas en este caso son $200. Le vamos a dar 3 meses para pagar. Si usted los paga dentro de esos 3 meses y no recibe alguna otra boleta o tiquete, el caso queda desestimado cuando usted regrese. está bien, ¿lo puedo pagar este viernes? That's fine. I can pay it this Friday. It's fine. You're gonna come back on March 1st at 8:35. And we just want to make sure that you've paid the fine and you haven't got any tickets. And if you've done that on the next date of March 1st, we'll dismiss this case. Bien, entonces usted tiene una audiencia más. Va a ser el 1 de marzo a las 8:35 de la mañana, porque queremos ver para esa fecha si es que usted ha pagado sus multas y no ha recibido alguna otra boleta de infracción. Y si es así la situación que usted ha pagado y no tiene alguna otra boleta de infracción, ese día, el 1 de marzo, el caso queda desestimado. Está bien, gracias. Otra pregunta, ¿ese es el único ticket que tengo en mi récord hasta ahorita? That's fine. Thank you. And I do have a question. Is this the only ticket that I have on my record up to now? I don't have access to that information, so I couldn't tell her.
Yo no tengo acceso a esa información, por esa razón no podemos decirle. I was looking, La juez está buscando. give me 1 second. Un momento. That's it. Eso es todo. No hay ningún otro boleto de infracción. Ok, muchas gracias. ¿Y eso lo puedo pagar en persona o? Okay, thank you very much. And I can pay that in person or, Yeah, you can pay it either, you can come out to the courthouse, or you can pay it online, or there's kiosk in like Meyer or CVS called DAT, D-I-V as in Victor, D-A-T as in Tom, and you can pay it there. sí, fíjese, usted puede pagarlo en persona si viene a la corte. También lo puede pagar en línea. También usted puede pasar por algún kiosco. Tenemos kioscos en las tiendas de Meijer o de CVS y allí puedes pagar. Se llama DAT y ahí puede también pagar como guste. Ok, está bien, iré en persona para más seguro. Okay, just to be sure, I think I'll come in person to pay that. Okay, and there's also a phone number, you can pay it over the phone too. Y también hay un número de teléfono que le podemos proveer para pagar. Se puede pagar por teléfono también. Ok. Okay. Nomás doy mi nombre en persona. When I come in person, I just tell them what my name is. Yeah. Sí. Ok, gracias. Okay, thank you.